Vamos a ver la heterocedasticidad, que es otro de los problemas en la regresión. Bueno, en sí, uno de los supuestos del modelo clásico de regresión lineal es que las varianzas son constantes, es decir, que hay homocedasticidad o son homocedásticas las varianzas. Y bueno, esto quiere decir que todas son iguales. Entonces, con el problema de heterocedasticidad, este supuesto se incumple y eso trae sus consecuencias, como que no se va a poder realizar inferencia estadística, porque si se realizaría, los resultados no serían contundentes o significativos. Entonces, aquí nos vamos a plantear cuál es la naturaleza de la heterocedasticidad, cuáles son sus consecuencias, cómo se detecta y qué remedios existen, similar a lo que hemos hecho en la multicolinealidad. Vamos a ver primero un tanto de lo que es la heterocedasticidad. Bueno, aquí vemos que la homocedasticidad son varianzas iguales con este gráfico. Acá vemos que el ingreso es el mismo. O bueno, no varía, no tiene mucha variabilidad. En cambio aquí ya vemos que el ingreso varía. Y bueno, aquí tenemos un conjunto de datos heterocedásticos, donde la varianza va a depender de cada una de las observaciones. Aquí la varianza va a ser la misma en las observaciones, homocedástico, ¿no? Lo único que se diferencia es el subíndice. Aquí representamos con, bueno, sin el subíndice, y aquí con el subíndice I, que indica que está en relación de cada observación, la varianza. Aquí es la misma. Entonces, las consecuencias de utilizar mínimos cuadrados ordinarios con heterocedasticidad son que los intervalos de confianza van a ser innecesariamente grandes. Entonces se va a perder lo que es la precisión. Como resultado de esto, las pruebas T y F nos van a dar resultados imprecisos. Y bueno, entonces no va a servir de mucho hacer inferencia, es decir, pruebas de hipótesis, estimación de intervalos, utilizando datos que son heterocedásticos. Porque si lo hacemos, entonces estas conclusiones o inferencias que saquemos pueden ser equivocadas. ¿Cómo se detecta la heterocedasticidad? En realidad no existen reglas precisas y rápidas, pero tenemos algunas reglas prácticas. Como métodos informales podemos ver la naturaleza del problema, que bueno, en el mismo problema ya se puede identificar la posibilidad de la heterocedasticidad. Por ejemplo, si es que estamos estimando un conjunto de datos y tenemos mm, alguna variable que sea el ingreso con respecto a a la profesión, ahí sí que vamos a tener variabilidad, porque el ingreso va a variar según la profesión. Hay profesiones que tienen más ingresos que otras. Entonces ahí ya podemos asumir que vamos a tener el problema de heterocedasticidad según la naturaleza de los datos. Otro método informal es el método gráfico. Entonces acá se realiza un análisis de regresión con el supuesto de que no hay heterocedasticidad y se hace un examen post-mortem. Esto se refiere a un análisis retrospectivo una vez que ya se ha realizado la regresión. Mm, y bueno, de los residuos de la regresión se hace el análisis elevados al cuadrado para ver si es que hay algún patrón sistemático. Vamos a hacer este análisis post-mortem o bueno, vamos a hacer un análisis gráfico de la heterocedasticidad. Aquí yo tengo los datos del work file modificado de Ulrich.
y vamos a correr la regresión que habíamos visto hace un tiempo. El ingreso en relación a la educación y a la experiencia. Entonces corremos el modelo y aquí podemos ver si es que hay heterocedasticidad mediante el método gráfico. Vamos a generar una serie. A ver, esto en PROC, Make Residual Series. Esto es de los residuos que vamos a generar. Ok, resid 2, está bien. Ya lo hemos colocado como resid 2, pero aquí vemos los residuos. Aquí en View, Spreadsheet. En realidad tendría que ser lo mismo. Pero esta es otra manera de generar series de los residuos. Ahora, la manera que habíamos visto anteriormente creo que era más buena, o bueno, más rápida al menos, desde los comandos. Esto no vamos a borrar la ecuación. Vamos a renombrarla. Ecuación et, o bueno, modelo et. Tal vez para probar la heterocelasticidad. Ya. Entonces, la otra manera que habíamos visto de generar series era, era esta. Series. Ahí podíamos crear una serie con el nombre que quisiéramos, residuos 2 por ejemplo, igual a residuos, porque los residuos, recuerden que aquí tenemos la serie de residuos, pero cambia cada vez que hacemos un modelo. Entonces ahí podemos generar una serie de residuos que va a permanecer constante. De cualquier forma lo podemos realizar o bien mediante proc em, en el modelo, ¿no? En el modelo ahí proc make residual series o bien desde acá, desde el comando, desde la ventana de comandos. Y vamos a obtener exactamente lo mismo. Ahora como yo tengo dos, voy a borrar uno. Creo que este que es el 2 lo voy a borrar. El resid 2 va a ser con el que vamos a trabajar. El anterior era de otro ejercicio que habíamos realizado. Entonces, la ecuación también se ha grabado. Por acá tendría que estar modelo ET. Esta es la ecuación que se ha realizado. Esto lo podemos cerrar. Aquí también lo tenemos de todas formas. Y bueno, ahora sí vamos a hacer el gráfico de residuales. Esto en Quick Graph. Y aquí podemos hacer el gráfico indicando las series que quisiéramos, pero hay que tomar en cuenta que vamos a tomar los residuos como si fueran el eje Y. Esto a ver, aquí justamente lo tenemos, esta diapositiva no la había mostrado, pero básicamente es esto lo que queremos hacer, los residuos al cuadrado con base en alguna variable. Y bueno, acá la variable pues va a ser la que estamos estimando para ver si existe relación o no. Si es que existiera relación, va a seguir alguna tendencia. Generalmente sigue alguna tendencia exponencial o algún patrón parabólico, como en este caso. También puede seguir esta tendencia. Ahí un tanto podemos ver si existe heterocedasticidad o no. Entonces aquí vamos a colocar, primero se denota la X y después la Y, o la variable que va a estar en el eje X y después la variable que va a estar en el eje Y. Como queremos estimar wage como la X, o bueno, en el eje X, entonces colocamos la wage primero y después vamos a colocar residuos al cuadrado. Resid, resid 2 es, por cierto. Ya, esto lo vamos a elevar al cuadrado
con este acento circunflejo es para elevar al cuadrado. Y ok. Ahora vamos a seleccionar el tipo de gráfico. Vamos a hacer el de dispersión, que es el scatter. Solamente eso. Ok. Y ya tenemos el gráfico. Acá, como podemos apreciar, sigue una tendencia medio parabólica. Esto ya nos indicaría que, bueno, están relacionados de forma exponencial o tienen algún tipo de relación los residuos con esta, esta variable de weight. Y no tendrían que tener relación, porque si guardan relación, entonces van a cambiar los residuos con cada observación que tuviéramos. Tendrían que ser lo mismo, prácticamente la varianza tendría que ser la misma. Y si los datos son homocedásticos, acá no se va a observar ningún patrón. A ver, vamos a copiar esto y lo vamos a pegar en la diapositiva. Ya, ahí. Un tanto de comentarios. Se observa un patrón. Ya, puede que se tenga el problema o puede indicaría directamente. Esto indicaría heteroscedasticidad. Se puede escribir de esta forma también. Ya. Entonces, ya con este comentario, a ver, es lo mismo, sí. No se nota muy bien, pero bueno. Lo podemos cerrar o lo podemos renombrar. eh, Gráfico de heteroscedsticidad. Ahora bien, vamos a continuar con la presentación. Ahora tenemos métodos formales para verificar la heteroscedasticidad. Uno de ellos es la prueba de Park, que formaliza el método gráfico con la sugerencia de que la varianza al cuadrado de cada observación es algún tipo de función de la variable explicativa xy. Y bueno, esta es su forma funcional. Esto ya hay en el SPSS para estimar la prueba Park. La prueba Glexer también lo tenemos en el SPSS para estimarlo, ¿no? Bueno, que creo que este no hay, pero este sí que hay, la prueba de Glexer. Es similar a la de Park. Y bueno, Glexer sugiere una regresión sobre los valores absolutos de cada uno de los residuales sobre la variable x, ya que se cree muy asociada con la varianza de cada dato. En los experimentos, Glexer ha utilizado estas fórmulas mm, funcionales y para muestras grandes, estos cuatro primeros modelos funcionan. Para muestras pequeñas serían pues los restantes, pero también servirían, al menos para obtener alguna noción sobre la heterocedasticidad. Glexer se usa para muestras pequeñas. La prueba de correlación de Spearman, de orden de Spearman, perdón, es otra prueba que se puede realizar para detectar heterocedasticidad. Acá nos vamos a saltar algunas pruebas. Tenemos también de Goldfeld-Quandt y de Bruch-Pagan-Godfrey. Por último, la prueba general de heterocedasticidad de White, que, bueno, en esta prueba se hacen regresiones auxiliares. Y también hay que tomar en cuenta que es para muestras grandes. Bueno, vamos a hacer esta prueba. Mm, ya. Entonces, en la misma regresión que estamos o
acá. Vamos a colocar estimate. Bueno, no, esto no todavía. Esto es para la corrección, por si acaso. Para ver la prueba es en View, Residual Diagnostics, Heteroscedasticity Test o test de test de heterosedasticidad. Y aquí vemos distintas pruebas que tenemos. La que habíamos visto de renombre Bruce Pagan Godfrey, de Glexter para muestras pequeñas y de White, que generalmente se utilizan para muestras grandes, pero es la prueba que más se utiliza. Igual, podríamos correrlo para muestras pequeñas. En nuestro caso, tenemos 526 observaciones. Entonces, es una muestra relativamente grande. Ok. Ahora, la hipótesis nula aquí nos indica que es homocedasticidad. Si tenemos una significancia o p-valor menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula con el 95% de nivel de confianza. Es decir, que no va a ser homocedástico y sí va a presentar heterocedasticidad. Acá en este caso, bueno, vemos las regresiones auxiliares que se han realizado y esto es lo que más nos interesa, los estadísticos. Acá tenemos chi cuadrado, el estadístico F, y bueno, ambos son menores a 0.05, por lo que incluso podríamos rechazar, bueno, con estos valores, son 0.000 bastante pequeños, incluso con 1% del nivel de significancia podríamos rechazar la hipótesis nula de homocedasticidad. Estos datos son heterocedásticos. El chi cuadrado para muestras grandes se utilizaría. La probabilidad de F nos sirve para muestras pequeñas también. Entonces, igual en ambos nos sale menor a 0.05. Vamos a copiar esto. Control A, Control C, por acá. Control Z. Vamos a ver de pegarlo como imagen. Ya. Ahí. Esto que esté por acá. Aquí un tanto vamos a colocar en el ejemplo. Vamos a apreciar un p-valor o valor p de chi cuadrado igual a 0.000. Aquí chi cuadrado le voy a colocar chi square. Menor a 0.05 con el 5% de nivel de significancia, que es lo mismo, 95% de nivel de confianza, podemos rechazar la hipótesis nula de homocedasticidad. Es decir, datos. O también podríamos colocar la regresión. Presenta heterocedasticidad. Ya. Aquí la hipótesis nula. Homocedasticidad. Y la hipótesis alterna, pues es lo contrario. Heterocedasticidad. Al rechazar la hipótesis nula, estaríamos indicando que se presenta el problema de la heterocedasticidad. Y esto, pues, no nos va a permitir hacer inferencia estadística.
porque los resultados pueden estar erróneos. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para solucionar esto? Aquí vamos a ver medidas correctivas. Como la heteroscedasticidad no destruye las propiedades de insesgamiento y consistencia de los estimadores, pero sí ya no van a ser eficientes, es decir, que no van a ser los estimadores con varianza mínima, ya que esta es heteroscedástica. Entonces va a resultar en una falta de credibilidad en los procedimientos de inferencia estadística. Esto es prueba de hipótesis, estimación de intervalos de confianza, por lo que es necesario introducir algunas medidas correctivas. Para esto tenemos dos enfoques o dos soluciones. Cuando se conoce la varianza y cuando no se conoce la varianza. Es difícil que se conozca la varianza, porque, bueno, la varianza poblacional, porque generalmente tomamos muestras. Y bueno, si se conoce, podemos hacer el método de los mínimos cuadrados ponderados, ya que este método equivale a los mínimos cuadrados generalizados, donde en realidad no hubiera el problema em, de heteroscedasticidad, que es propio de la regresión lineal, son supuestos mediante el método de mínimos cuadrados en la regresión lineal. Y por otra parte, esto cuando no se conoce la varianza poblacional, se aplica el método de varianzas y errores estándar consistentes con heteroscedasticidad de White. Mm, Vamos a ver este de acá, cuando no se conoce la varianza, porque es lo que usualmente se tiene. Y esto sí es con estimate. Entonces, estamos en el mismo modelo prácticamente. Bueno, en realidad no, tenemos que hacerlo. Esto es para ver si es que hay heteroscedasticidad. Vamos a hacerlo. Acá le podemos dar algún nombrecito. Prueba heteroscedasticidad. Ya, si lo queremos ver después. Ahora nuestro modelo heteroscedasticidad, aquí está. Ya para no correr de nuevo, desde acá vamos a hacer esta corrección en Estimate. Vamos a Options. Y aquí Covariance Method, Haber-White. Esta es la prueba de White. Bueno, solamente eso. Si es que no se conoce la varianza. Ahora, si queremos hacer alguna ponderación, tendríamos que seleccionar acá en pesos para la ponderación de algún tipo. Podríamos hacer de la desviación estándar inversa, la varianza inversa, bueno, otro tipo em, de ponderación y también con base a alguna serie. Esto es, por ejemplo, que podríamos dividir a cada uno, a cada una de las variables sobre alguna otra, tal vez entre la experiencia. Podríamos dividir el salario entre la experiencia, educación entre experiencia, experiencia entre experiencia va a dar uno, pero solamente es un ejemplo. Ahora bien, vamos a hacerlo tomando en cuenta que no se conoce la varianza. Haber-White, nada más. Aceptar. Y aquí ya está nuestro modelo que lo podríamos congelar. A ver, esto lo vamos a congelar y le vamos a llamar algo. Puede ser eh, modelo corregido. Corregido. Ya, así puede ser. Ahora bien, voy a hacer la comparación entre ambos modelos. Otra vez voy a correr este modelo. Es el que no está corregido. Y aquí vamos a ver el modelo corregido.
Como vemos, no hay cambio en los coeficientes. Acá siguen siendo lo mismo, pero el error estándar ya ha cambiado. Acá el error estándar para C es el corregido. Aquí podemos ver si es el corregido con esta etiqueta. Haber-White Hinckley Heteroscedasticity Consistent Standards Error and Covariance. Y bueno, aquí no tenemos la etiqueta, por lo que nos damos cuenta que es el modelo original. Entonces, aquí nada más cambian los errores estándar. También el estadístico T. Esto tendríamos que utilizar en pruebas de hipótesis estos valores. Recuerden que para pruebas de hipótesis se usa el error estándar de las variables. Y bueno, tendríamos que utilizar estos de acá, porque estos ya están corregidos, ya son consistentes. Aquí ya se les ha quitado, en otras palabras, lo que es la heteroscedasticidad. Y aunque corramos las pruebas de heteroscedasticidad acá, bueno, nos van a salir que sigue siendo heterocedástico, pero ya los errores están corregidos y los tendríamos que tomar en cuenta para hacer pruebas de hipótesis, que habíamos visto en la anterior clase cómo hacer mediante el método Walt, pero también podemos hacer como ya habíamos hecho previamente, mediante el estadístico T, y también podríamos utilizar el estadístico Z, pero el T es el más usual. Sin embargo, aquí la muestra ya es un tanto grande. Tendríamos que ayudarnos de Excel o bien de alguna prueba en el mismo eViews como la de Walt. Y nada más. Eso, este sería el tema. Vamos a ver en otra clase mm, otros, otros conceptos para complementar.